Mi nombre es Carlos Eduardo. Tengo 34 años y vivo en Ipatinga, en el interior de Minas Gerais. Esta es una historia que jamás pensé que contaría, pero necesito compartirla para tal vez ayudar a alguien que esté pasando por el mismo infierno que viví. Es sobre cómo una prostituta me hechizó con magia negra, casi destruyó a mi familia, y cómo fui salvado por la intervención espiritual de mi abuela y un médium extraordinario a través de brujería de bien. Siempre fui un hombre de familia, casado desde hace 12 años con Marina, una mujer maravillosa que conocí en la Facultad de Administración en Gobernador Valadares. Ella era la chica de mis sueños. Cabello castaño, sonrisa dulce, inteligente y dedicada a los estudios de pedagogía. Nos conocimos en la biblioteca donde fingía estudiar solo para estar cerca de ella. Me tomó 3 meses reunir el coraje para invitarla a tomar un café, y cuando aceptó, sentí como si hubiera ganado la lotería. Nuestro noviazgo fue como un cuento de hadas. Marina era de una familia sencilla de Mantena, hija de un mecánico y una ama de casa. Yo venía de una familia un poco mejor estructurada económicamente. Mi padre tenía una pequeña tienda de herramientas en Ipatinga. Nos complementábamos perfectamente. Ella me traía serenidad. Yo la hacía reír con mis bromas tontas. Nos casamos poco después de graduarnos, en una ceremonia simple pero emotiva, en la iglesia matriz de Ipatinga. Tenemos 2 hijos que son la luz de mi vida. Pedro, hoy con 10 años, un niño inteligente que ama el fútbol y los videojuegos, y Sofía, de 7 años, una niña dulce que heredó la inteligencia de su madre y mi terquedad. Siempre fui un padre presente, participativo. Trabajo como supervisor de ventas en una distribuidora de materiales de construcción. Una vida sencilla, pero honesta. Nunca imaginé que sería capaz de traicionar a Marina, mucho menos involucrarme con prostitutas. Pero el destino, o mejor dicho, las fuerzas de la oscuridad, tenían otros planes para mí. En mi infancia en Ipatinga crecí en una familia tradicional de Minas. Mi padre, Antonio, siempre fue un hombre trabajador y honesto. Mi madre, Cleusa, era ama de casa y muy religiosa. Íbamos a la iglesia católica todos los domingos. Yo era un niño tímido, pero tenía 2 amigos inseparables, Juliano y Fabio. Juliano era el intelectual del grupo, siempre con un libro en la mano, soñando con ser ingeniero. Fabio era el payaso, el que nos hacía reír incluso en las situaciones más tensas. Durante la adolescencia enfrenté algunas dificultades típicas de la edad. Era muy delgado, usaba lentes gruesos y tenía una timidez excesiva con las chicas. En la escuela, algunos compañeros se burlaban de mi aspecto. «Mira el palillo de dientes con lentes», gritaba un chico llamado Marcão, hijo del alcalde, que se creía el dueño de la escuela. Esas humillaciones me marcaron profundamente, creando inseguridades que cargaría por años. Mi abuela materna, Benedita, siempre fue mi consejera. Una mujer sabia de 84 años, practicante del espiritismo desde hace más de 50 años. Cuando llegaba a casa llorando por las bromas en la escuela, ella me abrazaba y decía: «Hijo, Dios hace a cada uno a su modo. Tienes un buen corazón y eso es lo más importante de todo». Abuela Benedita asistía al centro espírita Irmão Eustaquio y muchas veces me llevaba a las sesiones. Era ahí donde encontraba paz y orientación espiritual. Mis padres siempre me apoyaron incondicionalmente. Papá trabajaba duro para darme una educación de calidad, soñando que yo tuviera oportunidades que él no tuvo. Mamá cuidaba que nunca me faltara nada en casa. Preparaba mis platos favoritos cuando estaba triste. Con el tiempo, logré superar la timidez, especialmente después de conocer a Marina en la universidad. Todo empezó a desmoronarse cuando fui transferido a la sucursal de Gobernador Valadares. Era una promoción importante para gerente regional,
pero significaba pasar 3 días por semana fuera de casa, supervisando los equipos de la región. Marina apoyó la decisión, incluso sabiendo que nuestra rutina cambiaría drásticamente. Te mereces esta oportunidad, Carlos. Nuestra familia cosechará los frutos de este esfuerzo, dijo ella, sosteniendo mi mano esa tarde de marzo de 2023. El nuevo cargo trajo responsabilidades que nunca antes había enfrentado. Gestionar 5 tiendas, liderar un equipo de 30 vendedores, cumplir metas agresivas establecidas por la dirección. Mi nuevo jefe, Ricardo Méndez, era un hombre exigente e implacable. Alto, siempre impecablemente vestido, con una mirada fría que intimidaba a cualquier empleado. Carlos, en esta posición no hay espacio para la mediocridad. O entregas resultados o vuelves a tu pueblito, dijo el primer día de trabajo. Las primeras semanas fueron desafiantes. Me alojaba en un hotel sencillo en el centro de Valadares, trabajaba de día visitando las tiendas y por la noche hacía reportes detallados para la matriz. Extrañaba a mi familia intensamente. Las videollamadas con Marina y los niños eran el momento más esperado de mi día. Pedro me contaba sobre los entrenamientos de fútbol. Sofía mostraba los dibujos que hacía en la escuela. «Papi, ¿cuándo vas a volver a casa?», preguntaba ella, y mi corazón se rompía. Fue en la empresa donde conocí a 2 compañeros que se volvieron importantes en esta historia, Rodrigo Campos y Marcelo Santos. Rodrigo estaba casado como yo, padre de 3 hijos, un hombre serio y dedicado, que también extrañaba a la familia durante los viajes de trabajo. Marcelo, en cambio, era soltero, bon vivant, y vivía la vida nocturna de Valadares con intensidad. «Tienen que conocer bien la ciudad», nos decía cada viernes. «No puede ser solo trabajo y hotel, muchachos. La vida es corta». Rodrigo y yo nos resistíamos a las invitaciones de Marcelo, prefiriendo hablar de nuestras familias, ver películas en el hotel o simplemente descansar. Pero Marcelo era persistente. «Por lo menos vamos a cenar fuera, a conocer unos restaurantes buenos. Se están deprimiendo en ese hotel», insistía. Después de varias negativas, terminamos cediendo. Estuvimos de acuerdo en conocer algunos puntos turísticos y restaurantes de la ciudad. Fue una noche de abril cuando mi vida comenzó a desmoronarse. Marcelo nos llevó a conocer el centro histórico de Gobernador Valadares, luego a algunos bares donde la vida nocturna era vibrante. Rodrigo y yo nos divertíamos conversando sobre trabajo y familia, tomando unas cervezas, cuando Marcelo sugirió ir a un lugar más privado para relajarnos de verdad. «Es una casa de masajes de primera», explicó con una sonrisa maliciosa que debió haberme alertado del peligro. «Relajación total, masajistas profesionales. Ustedes están demasiado tensos con la presión del trabajo». Rodrigo lo rechazó categóricamente. «Soy casado, hermano. Los masajes los recibo en casa de mi esposa». Yo debía haber seguido su ejemplo, pero había algo esa noche, una inquietud que no podía explicar. Quizá la soledad de los días en el hotel, el estrés del nuevo puesto con las constantes exigencias de Ricardo, o simplemente la curiosidad masculina hablando más alto que la razón y los principios que siempre me guiaron, y fue ahí donde la vi por primera vez. Se llamaba Yasmín, una mujer de aproximadamente 28 años, piel morena dorada, cabellos largos y ondulados que parecían tener vida propia, ojos oscuros que parecían ver a través de las almas. Tenía una belleza exótica, diferente a cualquier mujer que hubiera conocido, casi hipnotizante. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba sus curvas sensuales y cuando me sonrió, sentí algo extraño, como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. «¿Primera vez aquí, verdad?», preguntó con una voz suave, casi susurrante, que me hizo estremecer. Sus dedos tocaron suavemente mi brazo y sentí un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura.
Era como si sus manos ardieran en mi piel a través de la camisa. Estoy casado, dije, pero las palabras salieron débiles, sin convicción. Todos lo están, querido, respondió riendo bajo. Aquí solo es para relajarse, olvidar los problemas de afuera. Todos merecen un momento solo para sí. El ambiente de la casa era peculiar. Paredes pintadas de rojo oscuro, luces bajas que creaban sombras extrañas, inciensos que desprendían un perfume exótico y casi embriagador. Había cuadros en la pared con símbolos que no reconocía, velas rojas y negras encendidas en todos los rincones. Yasmín me llevó a una habitación en el fondo, decorada con telas indias, cristales de colores y más velas aromáticas. Esa primera noche no pasó nada más allá de una charla larga y extraña. Yasmín tenía una manera peculiar de hablar, como si supiera secretos profundos del universo. Hablaba sobre energías masculinas y femeninas, sobre cómo los hombres cargan tensiones que necesitan liberar por medio de mujeres especiales como ella. Sus manos, al tocar mis hombros durante un supuesto masaje relajante, parecían arder en mi piel, dejando una sensación de hormigueo que duró varias horas. «Tienes un aura muy fuerte», dijo, pasando las manos sobre mi cuerpo sin tocarlo directamente. «Pero está bloqueada, reprimida. Tu energía masculina necesita ser despertada». Mientras hablaba, encendió más inciensos, cuyo olor dulce y empalagoso me tenía algo mareado. Salí de ahí esa primera noche completamente confundido, con una sensación extraña de que algo fundamental había cambiado en mí, como si una puerta se hubiera abierto en mi mente. Marina notó la diferencia cuando volví a casa al final de esa semana. «Estás diferente, más distante», comentó mientras cenábamos con los niños. «Y ese olor extraño en tu ropa parece incienso». Pedro y Sofía también notaron mi distracción. «Papi, ¿no quieres jugar con nosotros?», preguntó Sofía, y yo respondía mecánicamente, con la mente en otro lugar. «Es el nuevo trabajo, amor. Mucha responsabilidad, mucha presión de Ricardo». Mentí, evitando su mirada interrogante. Pero por dentro sentía una inquietud creciente, una ansiedad que no podía explicar. No podía sacar a Yasmín de mi cabeza. Sus ojos oscuros parecían seguirme. Su voz resonaba en mis pensamientos, incluso cuando estaba abrazado con Marina. Era como si hubiera plantado una semilla que crecía constantemente en mi mente. La siguiente semana, cuando regresé a Valadares, intenté desesperadamente evitar esa parte de la ciudad. Me concentré en el trabajo, visité las tiendas, hice reportes, traté de mantenerme ocupado, pero era como si una fuerza invisible e irresistible me jalara. El jueves por la noche, después de luchar conmigo mismo por horas, me encontré nuevamente frente a la casa de masajes, como un adicto buscando su dosis. Yasmín estaba ahí, como si me esperara. Esta vez vestía un vestido negro que la hacía verse aún más misteriosa y seductora. «Sabía que ibas a volver», me dijo con esa sonrisa enigmática que me desarma completamente. «Los hombres como tú siempre regresan. Es el destino». Sus palabras tenían un tono profético que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Pasamos horas conversando esa segunda noche. Me contó sobre su infancia en Salvador, sobre rituales que aprendió con su abuela, una mujer de Axé, muy respetada en el Pelourinho. Hablaba con una naturalidad perturbadora sobre trabajos que hacía para amarrar a los hombres, sobre cómo algunas hierbas y rezos podían influir en el corazón de las personas, controlar sentimientos y deseos. «Mi abuela me enseñó los secretos de los orishas», explicaba mientras preparaba una bebida extraña con hierbas que no conocía. «Pomba Gira me protege y me da poder sobre los hombres. Ella me enseña cómo despertar lo que ustedes esconden en lo profundo del alma». Yo, que siempre fui escéptico respecto a esas cosas, me sentía extrañamente atraído por sus historias sobrenaturales.
Cuando finalmente nos acostamos juntos esa segunda noche, fue como si perdiera parte de mi esencia, de mi identidad. Yasmín susurraba palabras que no entendía, parecían oraciones en idiomas africanos o indígenas. Untaba aceites perfumados en mi cuerpo que me dejaban la piel ardiendo. Quemaba inciensos con aromas cada vez más exóticos que me hacían sentir mareado y desorientado. En el clímax de la intimidad, sentí como si mi alma se desprendiera del cuerpo, una sensación a la vez placentera y profundamente aterradora. Veía destellos de imágenes extrañas, mujeres bailando alrededor de hogueras, animales siendo sacrificados, símbolos desconocidos brillando en la oscuridad. «Ahora eres mío», susurró Yasmín en mi oído, y sus palabras parecieron resonar por toda la eternidad. Volví a casa ese fin de semana completamente transformado, como si otra persona habitara mi cuerpo. Marina trataba de conversar conmigo sobre los hijos, sobre los planes para las vacaciones, pero yo respondía con monosílabos, completamente ausente. Los niños pedían atención, querían que jugara con ellos, pero siempre estaba distraído, con la mente fija en Yasmín y los misterios que me había revelado. Por la noche, cuando Marina buscaba acercarse íntimamente, la rechazaba o quedaba completamente apático. «¿Ya no me deseas?», preguntaba ella, herida, y yo no sabía qué responder. La verdad es que mi deseo estaba completamente enfocado en Yasmín. Durante el día, imaginaba nuestros futuros encuentros. En la noche, soñaba con ella realizando rituales extraños, llamándome a dimensiones desconocidas. La situación empeoró drásticamente en las semanas siguientes. Comencé a mentir descaradamente a Marina, inventando reuniones extras que no existían, viajes de trabajo inventados, conferencias ficticias, cualquier excusa para quedarme más tiempo en Valadares, más cerca de Yasmín. Mi rendimiento en el trabajo cayó en picada. Ricardo me llamó varias veces a su oficina para exigir resultados. «Carlos, tus ventas bajaron 30% este mes. Las cuadrillas están desmotivadas, dicen que andas ausente. ¿Qué está pasando?», exclamaba con su mirada intimidante. Yo inventaba excusas tontas sobre adaptación al nuevo cargo, pero sabía que mi mente estaba completamente dominada por una obsesión incontrolable. Rodrigo, mi colega, trataba de advertirme constantemente. «Carlos, estás raro, hermano. Cambiaste completamente desde que empezaste a ir a esa casa. Esto va a acabar mal. Piensa en tu familia, en tus hijos». Pero sus palabras parecían llegarme de muy lejos. Ya no lograba detenerme, no podía controlar mis impulsos. Yasmín se había convertido en una obsesión que consumía cada minuto de mi día. Gastaba dinero que no tenía en ella, dinero que debería haber servido para la casa, para ropa de los niños, para la educación de Pedro y Sofía. Le compraba regalos caros, joyas, perfumes importados, lencería carísima. Todo lo que ella pedía, yo lo conseguía de inmediato. En casa, Marina empezó a sospechar seriamente. Encontró recibos sospechosos en mis bolsillos. Notó cambios drásticos en mi comportamiento íntimo. Percibió mi distracción constante durante las comidas familiares. «¿Con quién estás, Carlos?», me preguntó una noche, llorando desesperadamente. «Ya no sé quién eres. No eres el hombre con quien me casé». La dolorosa verdad es que ni yo sabía quién era. Durante los encuentros cada vez más frecuentes con Yasmín, ella realizaba rituales cada vez más elaborados y aterradores. Encendía velas rojas y negras en formas específicas, quemaba hierbas que me mareaban y me dejaban en estados alterados de conciencia, susurraba oraciones largas en idiomas que parecían africanos, indígenas o simplemente diabólicos. «Tienes que entregarte completamente», decía durante los rituales. «Resistir solo trae sufrimiento. Deja que Pomba Gira tome posesión de tu vida. Deja que ella dirija tus pasos».
Después de cada sesión, salía de ahí como un zombi, completamente adicto a su presencia, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera nuestro próximo encuentro. Mi salud física empezó a deteriorarse alarmantemente. Perdí 15 kilos en 2 meses. Desarrollé insomnio crónico severo. Pasaba noches enteras en vela pensando en Yasmín. Sufría dolores de cabeza fuertes y constantes que ningún medicamento aliviaba. Mi piel se volvió amarillenta y sin vida. Mis ojos perdieron todo el brillo. Parecía un muerto viviente. Marina insistió en que fuera al médico. Consulté 3 especialistas, hice decenas de pruebas: sangre, orina, tomografías, resonancias, y todos los resultados eran rigurosamente normales. Físicamente, según la medicina convencional, no tenía nada, pero por dentro sentía que me moría lentamente, marchitándome como una planta privada de sol. Fue mi abuela Benedita quien identificó realmente lo que pasaba. En una visita a Ipatinga, una tarde de domingo, me miró fijamente con sus ojos sabios y dijo con absoluta convicción: «Hijo, tienes una obsesión espiritual muy pesada. Alguien te hizo un trabajo de amarre muy fuerte». Inicialmente, rechacé rabiosamente la idea. Era un hombre de estudios, universitario, racional. Solo creía en lo que podía ver y comprobar científicamente. ¿Cómo podía creer en brujería, en hechicería, en cosas que siempre consideré superstición de gente ignorante? Pero abuela Benedita insistió, con la sabiduría de alguien que ha visto muchos casos similares. «Carlos, te estás marchitando frente a mis ojos. Tu mirada ya no tiene luz. Tu aura está completamente oscura, envuelta en energías muy negativas. Alguien te ató con magia negra muy poderosa», dijo con tristeza profunda. Me contó casos similares que había visto en el centro espírita, sobre hombres completamente salvados a través de tratamientos espirituales específicos. En ese periodo, Marcelo, el colega que me introdujo en ese ambiente, me contó algo que me erizó la piel. «Carlos, ¿sabías que Yasmín es famosa en la ciudad por los trabajos que hace? Dicen que embruja a los hombres para que se hagan adictos a ella y gasten todo su dinero. Al menos 5 ya se separaron de sus esposas por ella. Un empresario vendió su casa y le dio todo». Esas palabras resonaron en mi mente atormentada por días y noches. ¿Sería posible que realmente estaba hechizado, víctima de un amarre, como decía mi abuela? Empecé a investigar discretamente el tema, a hablar con gente mayor, y las historias que escuché me asustaron mucho. Por lo visto, era más común de lo que jamás imaginé. La confirmación brutal de mis sospechas vino un jueves que jamás olvidaré. Llegué a la casa de masajes más temprano que de costumbre y encontré a Yasmín realizando exactamente el mismo tipo de ritual que hacía conmigo, pero con otro hombre, un empresario local, conocido, casado, padre de familia como yo. Quemaba los mismos inciensos, pasaba los mismos aceites en su cuerpo, susurraba las mismas palabras místicas. La escena me dejó devastado de celos enfermizos y de asco profundo. La confronté en el acto, pero ella solo se burló fríamente, sin avergonzarse ni arrepentirse. «¿Pensabas que eras especial, querido?», dijo con frialdad. «Todos los hombres son iguales, débiles, necesitados, hambrientos de una mujer fuerte que los domine. Son mis marionetas». En ese momento me di cuenta de lo grave que era todo. Yasmín no estaba enamorada de mí, no sentía nada especial. Solo era otro cliente hechizado en su extensa colección. Otro hombre destruido por sus amarres, otra familia que destrozaba por placer y codicia. Regresé a casa esa noche en total desesperación, sintiéndome usado, humillado, perdido. Marina estaba en la cocina preparando la cena de los niños, y al verme en ese estado, rompió en llanto de compasión y desesperación. «No aguanto más verte así.
Te estás destruyendo y destruyes a nuestra familia. Si no buscas ayuda real, tendré que tomar una decisión definitiva sobre nuestro matrimonio. Fue entonces cuando decidí confiar plenamente en abuela Benedita y su sabiduría espiritual. El sábado siguiente la busqué desesperado, dispuesto a aceptar cualquier ayuda. Le conté todo sin omitir nada, la obsesión por Yasmín, los rituales extraños y aterradores, mi deterioro físico y mental. Me escuchó con paciencia infinita, negando con la cabeza tristemente pero sin juzgarme. Hijo, fuiste víctima de un amarre muy fuerte y muy antiguo. Esa mujer hizo un pacto con entidades oscuras para controlar a hombres como tú, para drenar tu energía vital y espiritual. Abuela Benedita explicó que Yasmín probablemente había usado objetos personales míos, quizás cabellos o prendas de ropa olvidadas allí, tal vez incluso fluidos corporales, en rituales de magia negra para entidades poderosas y malignas. Pero todavía hay salvación. Busquemos a Don William en el centro espírita. Don William era un médium altamente respetado en el centro espírita Irmão Eustaquio, en Ipatinga. Un hombre negro de unos 60 años, cabellos completamente canosos, que irradiaba una paz y sabiduría inexplicables. Sus ojos eran bondadosos, pero al verme por primera vez se volvieron serios y preocupados. Este muchacho está obsesionado por una entidad muy fuerte y antigua, le dijo a mi abuela después de examinarme espiritualmente. La entidad es poderosa, viene de corrientes muy pesadas de Quimbanda. Vamos a necesitar varias sesiones intensivas de desobsesión para romper completamente este amarre diabólico. El centro espírita quedaba en una casa sencilla y acogedora en el barrio São Cristóbal. Las paredes blancas, decoradas con fotos de médiums como Chico Xavier y Divaldo Franco y frases inspiradoras de Allan Kardec en letras doradas. El ambiente transmitía una paz profunda que yo no sentía en meses. Don William me explicó todo el proceso. Pasaría por sesiones semanales de desobsesión, pases magnéticos para romper vínculos negativos, oraciones para alejar entidades oscuras y consumo regular de agua fluidificada, especialmente preparada para mí. No será fácil, advirtió. La entidad va a resistir, va a intentar jalarte de regreso, pero con fe y constancia vamos a romper esa cadena. La primera sesión fue una de las experiencias más intensas y aterradoras de mi vida. Sentado en una silla de madera en el centro de la sala, rodeado por 12 médiums experimentados, sentí como si fuerzas invisibles lucharan dentro de mi cuerpo y alma. Don William puso sus manos sobre mi cabeza y empezó a orar con fuerza y convicción. En nombre de Jesús Cristo, nuestro Salvador, ordenamos que todas las entidades oscuras se retiren inmediatamente de este hermano. Su voz resonaba en la sala. Pombagira, sal de este hombre. Exu, sal de este hombre. Todas las fuerzas negativas invocadas contra él las expulsamos por el poder de la luz divina. Durante toda la sesión, de casi 2 horas, experimenté sensaciones indescriptibles. Náuseas, sudores fríos. Sentía que algo era arrancado literalmente de mí. Veía imágenes de Yasmín realizando rituales, quemando velas negras, susurrando oraciones para entidades oscuras. Don William explicó después que esas visiones eran memorias espirituales siendo liberadas, fragmentos de los hechizos deshechos. La obsesión no es broma, hijo, me dijo serio. Esa mujer hizo un trabajo muy peligroso. Usó elementos pesados de Quimbanda, macumba dura para amarrarte. Pero la luz de Dios es más fuerte. Vamos a romper la cadena, pero necesitas fe absoluta y nunca faltar a las sesiones. Fueron necesarias 8 sesiones intensivas a lo largo de 2 meses muy difíciles. Cada encuentro en el centro espírita me sentía más leve, más yo mismo, más conectado con mi esencia.
Don William y los otros médiums oraban fervientemente por mí, hacían pases que sentía como corrientes eléctricas benéficas recorriendo mi cuerpo, indicaban agua fluidificada que debía tomar 3 veces al día. Al mismo tiempo, tomé la decisión más dura de mi vida: cortar total y definitivamente cualquier contacto con Yasmín. Cambié mi número, la bloqueé de todas las redes, pedí transferencia a otra región para no volver a verla. No fue fácil. Los primeros días después del corte sentía una compulsión casi física por buscarla, como un adicto sufriendo la peor abstinencia. Mi cuerpo temblaba, mi mente no lograba concentrarse, sentía angustia desesperada. Pero con cada sesión, esa necesidad iba disminuyendo poco a poco. El cambio más notable llegó durante la 6ª sesión de desobsesión. En medio de las oraciones intensas, sentí físicamente cómo cadenas invisibles se rompían. Fue una sensación indescriptible de libertad, como si renaciera espiritualmente. Esa noche pude dormir profundo por primera vez en meses. Al día siguiente me miré al espejo y vi mis ojos brillando otra vez. Mi piel volvió a su color saludable, mi sonrisa era genuina. Sentí que volvía poco a poco a mi cuerpo, a mi personalidad real que había estado secuestrada. Marina fue la primera en notar la transformación. «Estás volviendo a ser tú, Carlos», me dijo una mañana, abrazándome en la cocina. «Tus ojos están diferentes, más brillantes, estás más presente con nosotros». Todavía no le había contado sobre mi infidelidad ni el infierno espiritual, pero sabía que debía hacerlo para completar mi sanación. Don William me orientó cuidadosamente sobre cómo abordar la situación con Marina. La verdad siempre libera, hijo, pero debe decirse con amor genuino, con arrepentimiento verdadero y profundo. Tu esposa merece saber la verdad, pero también merece ver que has cambiado, que estás libre de esa obsesión. Fue uno de los momentos más duros y dolorosos de mi vida. Una noche de sábado, después de que Pedro y Sofía durmieran, me senté con Marina y le conté todo. La traición con Yasmín, los rituales de brujería, la obsesión enfermiza, el tratamiento en el centro espírita. No omití ningún detalle. Marina lloró desesperada, me gritó, dijo que ya no me reconocía. «¿Cómo pudiste hacernos eso, Carlos? ¿Cómo pudiste traicionar nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que construimos juntos en 12 años?» Su dolor era devastador, y yo me sentía completamente culpable por haber causado tanto sufrimiento. Expliqué detalladamente la obsesión espiritual, los tratamientos intensivos, cómo fui manipulado y controlado por fuerzas sobrenaturales que no comprendía. Al principio, Marina pensó que inventaba todo para justificar mis actos. La intervención sabia de abuela Benedita fue fundamental entonces. «Marina, hija mía», le dijo en una conversación aparte, «lo que le pasó a Carlos no fue una traición común motivada por el deseo o la falta de amor. Fue víctima real de magia negra, de una mujer perversa que hizo un pacto con entidades diabólicas para destruir familias. Pero él se cura, lucha por volver a ser el hombre íntegro que conociste». Abuela Benedita invitó a Marina a una de las sesiones del centro espírita para que comprendiera la dimensión espiritual de lo que había ocurrido. Marina estaba reacia, escéptica, pero aceptó por amor y la insistencia cariñosa de mi abuela. Don William recibió a Marina con gran cariño y sabiduría, explicando obsesiones espirituales. Cómo hay personas sin escrúpulos que usan brujería y magia negra para manipular y controlar a otros. Su familia fue atacada deliberadamente por fuerzas oscuras, señora Marina, dijo con absoluta convicción. Pero el amor verdadero es más fuerte que cualquier hechicería. Con fe, oración y perdón mutuo, ustedes pueden superar esta prueba. La 8ª y última sesión de desobsesión fue profundamente emocionante.
Don William declaró solemnemente que el amarre había sido roto, que todas las entidades negativas se habían alejado. Estás libre, Carlos, completamente libre, pero nunca lo olvides. La libertad espiritual implica responsabilidad moral. Aprovecha esta experiencia para crecer espiritualmente, para ser un mejor hombre, esposo y padre. Los meses siguientes a esa liberación espiritual me dediqué intensamente a la reconstrucción de mi matrimonio y mi vida familiar. Marina, poco a poco y con mucho esfuerzo de ambas partes, comenzó a perdonarme y a confiar de nuevo. Hicimos terapia de pareja, participamos juntos en actividades del centro espírita, invertimos tiempo de calidad con Pedro y Sofía. No fue fácil. Había días en que Marina seguía llorando por lo ocurrido, noches en que me miraba con desconfianza, momentos en que yo mismo dudaba si podría recuperar plenamente su confianza. Pero el amor genuino, el arrepentimiento sincero y el trabajo espiritual constante fueron fundamentales para nuestra reconciliación. 2 años después de esa experiencia devastadora, puedo decir con certeza que soy una persona completamente transformada. Aprendí de la manera más difícil que el mundo espiritual es real, que fuerzas del bien y del mal existen e influyen en nuestra vida de formas que no siempre entendemos racionalmente. Aprendí el valor fundamental de la fidelidad conyugal, la honestidad absoluta y el respeto sagrado a la familia. Una tarde soleada de domingo, caminando por el centro de Ipatinga con Marina y los niños, después de una sesión en el centro espírita, me encontré con una situación inesperada. Vi a Yasmín sola en una plaza, aparentemente esperando a alguien, con un aspecto completamente distinto al de aquella mujer seductora que conocí. Estaba notablemente más delgada, se veía cansada y envejecida, con ropa sencilla y desgastada. Su cabello, antes impecable, estaba desaliñado. Sus ojos, que un día me hipnotizaron, ahora parecían sin vida. Nuestros ojos se cruzaron por unos segundos y solo sentí compasión, ningún vestigio de la obsesión que casi me destruyó. Me acerqué respetuosamente, con Marina a mi lado, sosteniendo mi mano. «Yasmín», saludé educadamente. Ella me miró sorprendida, tal vez esperando ver al hombre obsesionado y controlado que fui. «Te ves muy diferente», comentó con una voz que ya no ejercía ningún poder sobre mí. «Estoy completamente diferente», respondí con tranquilidad. «Encontré la paz espiritual, reconstruí a mi familia, me liberé de las cadenas que me ataban. ¿Y tú? ¿Cómo va tu vida?» Yasmín bajó la mirada avergonzada. «Me va mal. Los trabajos que hacía se regresaron todos a mí. Estoy enferma, sin dinero, completamente sola». Era como si todo el mal que plantó en tantas vidas regresara multiplicado a la suya. Sentí compasión cristiana recordando las enseñanzas de perdón que aprendí en el centro espírita. «Yasmín, aún hay tiempo de cambio real. Busca ayuda espiritual. Busca la luz sinceramente. El mal que hacemos regresa, pero el bien y el arrepentimiento también tienen poder de transformación». Le di la dirección del centro espírita Irmão Eustaquio. «Don William puede ayudarte, como me ayudó a mí. No juzga a nadie, solo orienta a quien quiere realmente cambiar». Ella tomó el papel con manos temblorosas y vi lágrimas en sus ojos por primera vez. Hoy, 3 años después de toda esta experiencia, me mantengo firme en la fe espírita. Marina y yo tenemos un matrimonio más fuerte y profundo que nunca, basado en honestidad absoluta, perdón y amor verdadero, probado por la mayor adversidad. Nuestros hijos crecen en un hogar donde la espiritualidad se vive con naturalidad, donde aprenden sobre el bien y el mal, sobre la importancia de elegir correctamente. Abuela Benedita, a sus 87 años, sigue siendo mi principal consejera espiritual y mi inspiración de sabiduría. Don William es un querido amigo, a quien admiro profundamente por su sabiduría,
dedicación y amor al prójimo. El Centro Espírita, Irmão Eustaquio, es mi segunda casa, donde encuentro paz, orientación y la oportunidad de ayudar a otras personas en situaciones parecidas a la mía. Esta historia es mi testimonio personal de que la magia negra existe de verdad, que hay personas dispuestas a usar fuerzas oscuras para manipular y destruir familias, causar sufrimiento. Pero también testifico que la luz divina siempre es más fuerte, que el amor verdadero y la fe sincera pueden romper cualquier amarre, superar cualquier obsesión y vencer cualquier brujería. Si tú estás pasando por algo parecido, si sientes que tu vida está siendo controlada por fuerzas externas, si sospechas que alguien te hizo un trabajo, busca urgentemente ayuda espiritual seria. Hay personas luminosas dispuestas a ayudar, centros espíritas donde encontrarás orientación y tratamiento eficaz. No te dejes dominar por la oscuridad. La libertad espiritual existe y está al alcance de todos nosotros.